Acá. Bueno, espero que se encuentren bien. Buenas tardes. Paralelismo, taxonomía de Flynn. La última unidad, que la vamos a ver a medida que tengamos oportunidad entre la clase de hoy y la siguiente. Mientras terminamos con este tema, ya se va a producir el examen, el parcial, y lo que hay dentro del parcial referido a esta unidad son un par de preguntas referentes a los porqués, los para qué, cómo fue la evolución de las arquitecturas para llegar a esta situación. ¿Por qué buscamos siempre una máquina más grande, una máquina más poderosa? ¿Y cuál es la evolución normal? Bueno, normalmente los científicos se ponen a trabajar en base a el estado del arte de la electrónica, que está disponible en el día de hoy, y yo voy a comprar una máquina que pueda armar memorias principales, una máquina que pueda ensamblar microprocesadores, una máquina que pueda ensamblar chips integrados, una placa madre, una placa aceleradora gráfica, todo lo que ustedes más o menos ya tienen noción de lo que lleva una computadora. Bueno, si yo salgo hoy a tocar timbre en el mundo, ¿quién me puede facilitar un motherboard? ¿De qué característica es? ¿Qué velocidad? ¿Qué zócalo? Bueno, entonces voy a ir al fabricante de microprocesador y voy a ver, señor fabricante de microprocesador, ¿usted tiene este zócalo para venderme? ¿No? Para poder tener una idea de lo que existe. Cuando se fabrica algo, se fabrica en base a lo que hay hoy. Con el tiempo, las posibilidades de la electrónica avanzan, cada vez se van reduciendo más, a escala nanométrica se van integrando circuitos, se van reduciendo en tamaño, por lo tanto con menos tensión operan muy bien, generan menos calor, es una tendencia, ya lo vimos un poquito con la DDR, ¿no? Con la memoria principal. Ahora, lo que acontece acá es que hay un momento donde todo el mundo está pidiendo mayor velocidad. ¿Y por qué? Porque hay muchos nichos de mercado. Uno de ellos es el gaming, el juego, videojuego, a nivel computadora, a nivel consolas también, a nivel computadora también. Entonces, se requieren máquinas que se las pueda acelerar, que se las pueda forzar. Esto es para que pueda correr en un juego con mayor rendimiento, para que pueda permitir el uso de un juego que en una situación normal no correría, me permite acelerarlo, hacer overclocking en una máquina desde la BIOS UEFI y poder lograr un rendimiento mejor. El rendimiento normalmente mejora cuando tenemos un procesador más veloz. Bueno, ¿qué pasa si tenemos más de un procesador? ¿No? Lo que fue en algún momento una CPU, una ALU, quiero decir, una ALU multiescalar, donde hay varias ALUs integradas dentro de una CPU. Esas ALUs eran especializadas para hacer cuentas específicas, porque, por ejemplo, hacer un producto lo podíamos hacer con un módulo que solo hacía sumas y restas y operaciones lógicas. Pero ¿qué pasa? Para multiplicar tenemos que hacer sumas sucesivas. 2 por 3, 2 veces 3, o sumamos 3 veces 2, da lo mismo. Ahora, si yo tengo un módulo especializado para multiplicar, pues las operaciones son mucho más rápidas. Esa fue la tendencia en ese momento para lograr una ALU multiescalar. De tal manera que ahí mejoraba el rendimiento del procesador. ¿Por qué? Y porque las operaciones que antes demoraban 6 ciclos se hacían en 1 o 2. Entonces, en esos 2 ciclos de procesador ya terminaba y seguía el procesador con otra instrucción. Así mejoraba el rendimiento general del sistema. Luego, ¿y qué pasa si agregamos 2 núcleos completos? Y aparece el dual core, después el quad core, octa core, y vimos el otro día que hay disponibles algunos equipos comerciales ya de varios CPUs, ¿no? Donde se paraleliza internamente un equipo que podría tener las funciones de un servidor, lo conocemos como un servidor. Eso es lo que se dispone en cuanto a
localizado en un solo equipo. ¿Y qué pasa si, bueno, esa es una, eso es un multicomputador, multiprocesador, perdón, muchos procesadores en un solo equipo. ¿Y qué pasa si, o sea, hay réplica? Como hay un límite en la velocidad, y ha ido avanzando en el tiempo, pero hay como que cada 2 por 3 se estanca, han buscado otros modos de obtener mayor rendimiento. Entonces, se busca agregar más procesadores, si no ya no se puede subir la velocidad, pero se sigue buscando la velocidad. Eso es desde el hardware, en cuanto a velocidad de clock, velocidad de procesador. ¿Y qué pasa cuando, desde el lado del sistema operativo, cómo mejoramos el sistema? Bueno, desde el lado del software también hubo muchos intentos de mejora. Entonces, muchas cosas están en danza. Cuando terminamos de observar hacia dónde va lo que es multiprocesador, después hablamos de multicomputadores. Entonces se duplican procesadores completos, quiero decir, computadores completos, y estamos hablando ya de multicomputadores. Aparece grid computing, aparece lo que sería una red LAN integrada a gran escala, pasa a llamarse WAN, tiene distintas definiciones, y tenemos también redes que toman, digamos, el amplio espacio del mundo. Puedo tener una máquina acá, otra del otro lado del mapa mundi, y lograr que esas computadoras estén trabajando por un fin común, como pasa en el proyecto SETI que mencionamos, que ahora parece que ya han cambiado eh, un par de, están apuntando a la Luna en este momento, no tanto al espacio del universo, sino que están apuntando a ver qué pueden obtener desde la Luna. Y esos cálculos y esas radiofrecuencias que se escuchan se hacen en computadoras hogareñas. ¿Y qué pasa? Están en cualquier parte del mundo. Entonces, hay una computadora que divide, que funciona como un organizador de tareas. Y las máquinas que están conectadas a este organizador toman rondas de trabajo. Hacen su trabajo en un horario que vos configurás en tu máquina, vos participás en forma gratuita, digamos, no vas a cobrar nada por eso, pero te interesa el proyecto, entonces participás. Vos cedés tu hardware, tus recursos físicos, pagás la luz, pagás el consumo, el internet, todas las cuestiones, pero estás participando en un proyecto que a vos te interesa. De esta manera, el proyecto avanza igual luego de que le quitaran una supercomputadora con la cual operaba hasta ese momento. Entonces, las cosas avanzan cuando hay un problema. Siempre se buscan alternativas. Acá lo que queremos ver con la taxonomía de Flynn es ver un poco más, o sea, sacarnos la venda de los ojos de lo que es una computadora. Vamos a ver un poquito a grandes rasgos lo que es una red de equipos, aunque ustedes van a tener la materia de redes, por lo tanto, pasamos rápidamente por ahí, pero tratando de observar un poquito más detenidamente, por eso quiero tomar la clase de hoy y la que viene, para ver esta unidad completa. Bajamos un cambio, tratamos de atender lo que dispusimos para el examen parcial, y estos temas los vamos a ir viendo, pero con ganas de entender qué pasó, por qué, por eso pregunto si me comprenden en cuanto a los motivos de por qué se exige un equipo más rápido cada vez. Si yo tuviese dinero hoy, me compraría una máquina más nueva. Ayer colapsó, estábamos en el sistema operativo 2, estaba instalando algo, eh, y la máquina se planchó mal, estaba grabando, ¿no? Como ahora, pero estaba instalando algo, mostrándole a los chicos, y no hubo manera, no hubo manera. O sea que me quedó chica la máquina, y yo daba porque era como que era un maquinón. Pues no, los recursos se agotan, y la máquina, digamos, ya está cascoteada por todo el año pasado, que estuvo todo el año conectada. Pero bueno, la tendencia es, si yo tuviese dinero hoy, ¿qué compraría? Pues algo mejor de lo que tengo, ¿sí? Algo con más memoria, por lo poco que sabemos. Más memoria, con cachés, caché más grandes, más veloces, con multithreading, multihilo, con quad channel para tema memoria, con lo que sabemos ya podemos meternos en estos temas. Podemos ver tema latencia de la memoria. A ver, marketing, déjame analizarte contra otra publicación que
siempre uno te muestra la latencia de una manera y otro te muestra la latencia de otra manera, entonces hay que interpretar ambas, o más de dos que estés comparando, para poder realmente descubrir cuál es la latencia verdadera que te están mostrando a la hora de evaluar una adquisición de un equipo. ¿Pasa lo mismo para la compra de un equipo para vos o pasa lo mismo cuando vos compras para la empresa? Nosotros solemos hacer reuniones con posibles proveedores antes del cierre de una licitación. Entonces, invitamos a proveedores a que participen de licitaciones, hacemos una reunión y de ahí sacamos mentiras verdades. Entonces, vos me presentás, ¿qué me ofreces? Lo que el equipo me ofrece así, cara a cara, ¿no? Mejora el equipo que me está así, a cara descubierta, ¿no? El equipo que vos me ofreces, el proveedor B, es mejor que el equipo, se llame como se llame, decime la verdad, cómo es, y decime, si yo quiero, digamos, inclinarme por comprar tu equipo, ¿qué descripción tiene? Entonces, bueno, lo que pasa de mi tecnología, lo que fuere, empezás a analizar, a buscar y descubrir las diferencias que oculta detrás del marketing. Entonces, detrás de marcas y de precios hay realidades que tenés que tratar de descubrir antes de comprar. Pasó hace tiempo atrás, años atrás, que se compraron un lote grande de computadoras de oficina que no tenían el arranque por LAN, Wake on LAN, Wake on LAN. Es una propiedad que tiene la BIOS que a través de un mensajito permite que vos la enciendas en forma remota. El encendido remoto está muy bueno porque tengo la situación siguiente. Muchísimas máquinas están apagadas. Tengo que instalar o actualizar antivirus. Tengo que actualizar el sistema operativo de esas máquinas porque caen en desuso, caen en la falta de mantenimiento que implica parchar un sistema operativo, de manera tal que cuando esa máquina se conecte, está expuesta a lo que esté dando vuelta en la red y se pesca lo que esté dando vuelta que el antivirus no pudo detectar, o ese día que vino el usuario trajo un pendrive, como estamos flojos de protección en cuanto a negar el acceso a los puertos USB, porque los usamos para montones de cosas. De esta manera podemos permitir, bajo nuestra propia forma de trabajar, que una máquina se infecte, que infecte otras máquinas en la red y que de alguna manera los servicios puedan llegar a verse comprometidos. No sé si soy claro con esto. La misma forma de proceder nos estamos autosaboteando. ¿Y por qué no tomamos decisiones políticas? Porque las decisiones políticas no se muestran a los directores, no se les dice, mirá, esto para garantizarte que que la red, que las máquinas, que la información va a estar disponible, eh, que va a estar resguardada, que el acceso va a estar disponible cuando vos la necesites. Bueno, tengo que hacer esto. Y no porque la gente se enoja, y no porque, bueno, son decisiones políticas. Alguien tiene que dar el ok y tenemos que inclinarnos hacia la implementación de una norma internacional. O sea, no tenemos nada que inventar, está todo probado. Para vos securizar una red o la empresa o empresa barra sucursales, todo lo que tengas disponible. Si te tenés que comunicar vía internet y compartir mensajes, material, documentos, si tiene que salir a la calle físicamente, backups, bueno, tenés que escribir, tenés que definir, tenés que adoptar normas y tenés que cumplirlas y hacerlas cumplir. Por ahí va la cosa. De esa manera recién podemos ser casi tranquilos de que la cosa está, digamos, va por buen camino. Volviendo al tema, ¿por qué paralelismo? ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos máquinas más veloces. ¿Y para qué? Y para ejecutar programas más grandes. ¿Y para qué? Y porque los científicos, o digamos, sí, el ámbito científico local de un país, de organizaciones internacionales, y quisieran recrear el Big Bang, ¿vieron? Quisieran, por ejemplo, también muy acertadamente, en vez de ir a hacer una vacuna
que te la van a poner y no saben si te va a dar un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, no sé si saben de esto. Cuando vos estás mal de defensa, estás mal alimentado, te pones un antigripal y tu sistema inmunológico ataca a tu sistema nervioso y quedas inmovilizado. Tengo familiares que les pasó, que después se enteraron que fue eso, pero estaban perfectamente conscientes, estaban despiertos, pero no podían mover su cuerpo. Y estuvieron así un tiempo, un par de meses. Es terrible. ¿Y por qué? Y entonces la idea, ¿saben cuál es? Hacer una vacuna exclusiva para vos, según la situación en que vos estás hoy, con tu sistema inmunológico, con tus defensas, con tu nutrición, con tu estado físico, anímico, y todo un globo de cosas que se hacen exclusivamente para vos. No sé si vieron por ahí que se ha logrado recrear un páncreas artificial con impresora 3D. Esto es una tendencia. Y si esto se pudiese lograr el diseño, digamos, eh, a nivel, digamos, lo quisiéramos hacer en este país, y qué recursos, ¿de dónde tomamos recursos? ¿Cómo podemos con lo que hay? Bueno, entonces te dicen, para lograr esto necesitaría una potencia de cómputo, o alguien podrá calcular, ingenieros podrán calcular la potencia de cómputo que se requiere, el tiempo de cómputo también, y recursos, digamos, participaciones, conexiones, el apoyo de algunos países interesados en el proyecto, lo que haga falta, porque está muy bueno, y hay cosas que uno le daría mucho gusto participar, simplemente por ver que se logren algunas cosas. Esta vacuna que nos vamos a poner ahora, o que seguramente nos van a exigir que nos pongamos, muchos ya nos la hemos puesto, estaría muy bueno que la hubiesen hecho diseñado exclusivamente para uno, ¿no? Eh, no es una situación pesimista para mí, lo que yo estoy diciendo es que sería 100 veces, 1 millón de veces mejor un diseño de una vacuna exclusiva para mí, porque yo tengo una vida muy sedentaria, estoy en un peso razonable, pero duermo mal, estoy estresado, ¿me explico? Entonces, una vacuna me la pongo mañana y pasado no me levanto. Entonces, se generan muchos interrogantes eh, que se pudiesen atender si esta tecnología estuviese disponible, o me enfermo mañana, se me complica un riñón, y tuviese la posibilidad de que me generaran un riñón en impresora 3D con mi ADN, con mi material genético. ¿Me explico? Garantizaría una tasa de éxito que hoy no existe. Hoy te sacan un riñón y mañana te queda uno, y después ya fuiste, no hay más chance. Entonces, la tecnología puesta en esas funciones está genial. Vamos por máquinas que puedan dar mayor recurso. El paralelismo empuja todas estas iniciativas. ¿Por qué? Porque puede dar mayor servicio, mayor rendimiento. Entonces, el rendimiento va a estar disponible. El tema es, ¿y cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo mejoramos? Todo el tiempo va por ahí la cosa. Eh, Así que vamos a abordar algunos temas que van a refrescar esto que les comento, eh, por dónde viene la cuestión de la necesidad. En cuanto al clima, también los científicos quieren hacer un seguimiento al momento, además quieren predecir terremotos, quieren predecir tsunami, quieren poder detectar situaciones que se están tornados, el tema de los tornados en la zona de la Florida y todo eso, todos los años hay desastre en Haití, un montón de zonas que son afectadas permanentemente. ¿Cómo pones a salvo a la gente cuando no tenés una forma de alerta? Los sistemas de sensores de tiempo real, de, de tsunami y de terremotos, son una necesidad, ¿bien? En México tienen cámaras apuntando con sensores a los volcanes, ¿está bien? Porque están activos, no es porque les gusta gastar recursos eh, en situaciones
no sé, para ver cómo derrama la lava el volcán, ¿no? Es porque están las poblaciones cercanas que están en riesgo, entonces hay que estar, digamos, enterarse, es más, si fuera posible poder predecir estas situaciones, ¿no? Porque hay recursos y gente que queremos cuidar. Así que la tecnología va por ese lado. Entonces se necesita un equipo que me garantice, pero realmente me garantice que ni bien se produzca una pequeña vibración en la Tierra, el sistema se active y en tiempo real me avise y se pueda encender una alarma o pueda hacer cálculos en rondas de determinados segundos, de manera tal que en el momento en que se dé una alerta yo poder verlo, enterarme y tomar decisiones. Por ahí va la cosa. Bueno, no sé si fue muy claro, pero hay muchas situaciones en las cuales podemos exigir equipos mejorados, veloces, o equipos como en el caso de multicomputadoras, donde vamos a ver como el cluster, que son equipos, computadoras completas que se conectan en red, donde una hace, por ejemplo, de servidor y organizador de tareas, y el resto de las máquinas vienen al servidor a buscar trabajos y llevan trabajo, y cuando terminan traen el resultado. Y una de las computadoras solo es organizadora de las tareas, y si tiene tiempo libre, por ahí hace un par de cálculos también, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito y si hay algo que no se entiende, por favor, me lo dicen. Bien, acá planteamos, por ejemplo, la necesidad de poder satisfacer, ¿no? Requisitos crecientes de poder de cómputo. Más o menos lo que dije recién. Problemas complicados, modelos complejos, grandes volúmenes de datos. ¿No? ¿Y para qué? Y no sé, el censo. Un censo poblacional, industrial, lo que fuere. Capacidad de respuesta en tiempo limitado, el sistema de tiempo real, lo que le dije recién de los sensores, ¿no? De tiempo real. Procesamiento paralelo, también va por ahí, ¿no? Varios procesos cooperan para resolver un problema común. Esto sería hilos, ¿tá? Vamos por el lado de hilos. ¿Qué es un hilo? Bueno, en realidad un proceso, esto es tema de sistemas operativos, pero un hilo es un proceso que se puede descomponer en subtareas. Subtareas que comparten la memoria, donde esos subprocesos pueden acelerar el rendimiento del equipo en general. No nos vamos a meter mucho más con esto, pero digamos, si la máquina fuese capaz de administrar esto que ya conocemos de multitrading en cada CPU, en una máquina con muchos CPU, o en una arquitectura donde ya está distribuida, una arquitectura distribuida, varias computadoras en una red, bueno, mejoraríamos el poder de cómputo. ¿Está? Por ahí vamos. Aplicaciones de técnica de división de tareas o de datos para reducir el tiempo de ejecución de un proceso o una aplicación, mediante resolución simultánea de alguno de los subproblemas generados. Esto es una expresión general y lo que tenemos que ver es que si vamos a analizar una situación particular, bueno, esto hay que darle nombre y apellido a cada caso que estamos mencionando. Es una expresión muy general. Dividir tareas complicadas en tareas más sencillas mejora el rendimiento. Caso de dividir procesos en hilos. ¿Correcto? ¿Cómo les digo? Yo edifico una casa, tengo un contratista, el contratista es el que lleva adelante la construcción de mi casa, pero el contratista llama a un electricista, albañil, losista, alguien que haga grifería, gas, ¿correcto? Todos los subsistemas de una casa, calefacción, lo que haga falta. Y digamos que cuando esos subtareas se van acomodando en el tiempo que hace falta a medida que la casa va creciendo en construcción, pues el todo, el acabado final de la casa se va a producir antes y quizás en mejores condiciones porque está siendo previsto todo. No sé si me expresé, pero se me ocurrió esa idea. Digamos que una tarea general, entonces yo puedo levantar la casa, después romper, pasar las cañerías después, pasar la luz, pasar los caños del agua, los caños del gas, ¿está bien? Una vez que ya está construida. Pero si yo pudiese, a medida que cada pared, cada piso se va
comenzando, y yo hago una columna y a la columna ya le dejo un pase para los caños de la luz, el caño del agua, como que después no hay que romper, y se ahorra muchísimo tiempo, y no se debilita la estructura. Es más, ya se la tiene en cuenta eh, con estas, digamos, estos huecos estructurales que le hacen que pierda cierta rigidez una columna. Entonces, pues tendrá que ser un poquito más ancha, un poquito más gruesa, o un fierro más grueso, será a definir. Pero digo, no sé si me expliqué, que podría ser un caso donde la división de tareas mejora el resultado final. El computador paralelo. Hay un conjunto de procesadores capaces de trabajar cooperativamente en la resolución de problemas computacionales. Estamos hablando de multiprocesadores, dual core, quad core, ¿sí? Octacore. La definición incluye un amplio espectro: supercomputadoras, procesadores masivamente paralelos, clúster. Bueno, entonces acá hay que entrar a después ponerle nombres a las cosas que ya existen. La característica fundamental acá es la disponibilidad de múltiples recursos de cómputo. Yo tengo que tener la posibilidad de lograr la disponibilidad de múltiples recursos de cómputo. ¿Para qué? Para agilizar el sistema. Esa es la idea general. La computación de alto desempeño, dice, ha dejado de ser exótica. Está posibilitada por avances en diferentes tecnologías. Poder de procesamiento, los microprocesadores, ¿cómo son? Más veloces, más robustos, tienen más caché, tienen aceleradora gráfica, tienen caché L1 dentro de cada core, ¿no? Las redes, ¿cómo son? Bueno, son de alta velocidad, tenemos fibra óptica. ¿Cómo son las bibliotecas de interfaces para programación? Y bueno, son altamente disponibles, son modulares. También desde el lado de los sistemas de desarrollo están cambiando las bibliotecas para que sean mucho más, tengan mejor rendimiento también. Entonces, los problemas crecen, ¿bien? Y las necesidades cambian. Y ante un cambio de necesidad, hay que cambiar el diseño de los equipos. Cambio climático, se van complejizando, ¿no? El genoma humano, turbulencia de fluidos, dinámica de vehículos, circulaciones de los océanos, dinámica de los fluidos viscosos, lo que se les ocurra, modelización de superconductores. Todo esto a nivel de diseño, todo esto a nivel de implementaciones, todo esto a nivel de cómo poder utilizar lo que tengo disponible. ¿Qué pasó con el tema de la memoria requerida? ¿Cómo fue avanzando? Pasamos de tener una necesidad de 10 megas a tener 1 terabyte o 100 gigas de requerimiento de memoria para determinados trabajos. Acá hay una relación, en este cuadro, lo que vemos es la parte horizontal, X sería la potencia de cálculo, que avanza de 100 megaflops hasta 1 teraflop. Y la memoria va de 10 megabytes a 1 terabyte. Y una idea de cómo es, depende para qué es lo que se requiere. Bien, en este contexto se ha desarrollado activamente procesamiento paralelo. Por acá va la cosa, es lo que está diciendo, ¿no? Se basa en el estudio en universidades e institutos y laboratorios privados, ¿no? Desarrollo de marcas, aplicado directamente en la industria, organismos científicos y en las empresas. O sea, siempre está una IBM, una Xerox, ese tipo de compañías que hacen que los protocolos se diseñen y después se terminan regalando al universo. ¿Por qué? Porque han hecho otros que lo superan ampliamente. Entonces, por muchos años explotan un protocolo, como es el caso de Cisco, una empresa de la vanguardia en redes, fabricación y diseño de equipos de comunicación de red, de todo lo que se les ocurre, cosa que han desarrollado sus ingenieros protocolos de comunicación del capa del modelo OSI, que ya van a ver en redes, que los vamos a estudiar, y vos decís, uy, esto es de todo, sí, pero en realidad era de Cisco lo cedió los derechos, o sea, liberó el trademark, ¿no? La marca registrada, y lo hizo público a todos. Pero ¿por qué las empresas hacen esto?
Pues porque hay protocolos que lo superan ampliamente, entonces como que se van liberando algunos. Y bueno, podemos los pobres tomar esos protocolos e implementarlos, pero sepamos que esos protocolos son ampliamente vulnerados, porque ya se conoce cómo accederlos, cómo se diría, controlarlo, cómo dominarlo. ¿Cómo fue la evolución de la aplicación del paralelismo? Bueno, en algún momento mejoraba el tema de la palabra, los bits. Había equipos de 4, después de 8, 16 bits, 32, 64 hoy por hoy. ¿Está bien? Esa es la palabra de direccionamiento de la arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que un bus interno va a trabajar a 4, 8, 16, 32, 64 bits. El día de mañana 128, no sé lo que vendrá. Y el paralelismo a nivel de instrucciones. Esto fue el pipeline. Ya vimos pipeline y la idea, esto cuando dice superescalar acá, es una ALU superescalar, ¿sí? Donde el ALU internamente tiene modulitos especializados para hacer multiplicaciones, cocientes, trabajar con coma flotante, lo que fuera. Ejecución fuera de orden, fueron otros avances, ejecución especulativa, predicción de salto, todo lo que vimos como mejora del pipeline. ¿Y en qué se basaba el pipeline? ¿Se acuerdan? De paso repasamos para el parcial. ¿En qué consistía el pipeline? Bien, cuando se hace un if, cuando se hace un decode, cuando se hace una ejecución, cuando se accede a memoria, y cuando se escribe registros, si es necesario, se está accediendo a una parte del hardware. Lo que pasa es que cuando este es digamos, un inicio, empiezo por acá, sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá, y termina. O por lo menos vuelve a empezar otro ciclo más tarde cuando el procesador toma esta instrucción y la sigue trabajando. Vieron que esto se le toma rondas, ¿no? Porque hay cálculos, hay procesos que llevan mucha cantidad de veces de ejecución, de ciclos de instrucción. Entonces, hace algunas, ahora saca al proceso de contexto. Vamos a pensar en una computadora incipiente con un solo procesador. De esta manera, el proceso que está en el procesador sale con todo su contexto, con todos los valores de los registros, de los flags, del program counter, del MAR, del MBR, del IR, del decode, de todo lo que se les ocurra. Los buffers de entrada, salida, de direccionamiento de puertos. Entonces, cuando vuelva a entrar el proceso en una ronda posterior, cada dato que se vuelve a posicionar donde estaba justamente antes de salir. Entonces continúa desde la posición que marca el program counter en este momento. De manera tal que el proceso, digamos el programa, o la instrucción se sigue desarrollando normalmente como si nunca se hubiera ido del procesador. Esto permite la multitarea. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, por varias razones. Primero que la memoria no siempre fue divisible en partes más pequeñas. Antes tenías 1 mega de RAM y era todo 1 mega de RAM, era toda una sola memoria. Entonces, en 1 mega de RAM entraba un proceso y los datos. Sacabas eso de la RAM, lo llevabas a disco o lo sacabas, después lo volvías a cargar, y entraba otro proceso. Se ejecutaba y se salía. Se sacaba, se cargaba otro y seguía, 1 a 1. Entonces, era esperar hasta que termine todo uno para recién después, acá, empezar este segundo. El pipeline lo que ofrece es no tener que esperar a que termine el primero acá, sino anticipar que cada una de las etapas, cuando el primero se desocupa, entra el segundo, cuando el segundo se desocupa, entra el tercero, en el mismo hardware. Entonces, cuanto más dividido está el hardware en porciones que se puede aprovechar, se puede anticipar, funciones, mejor rendimiento se obtendría del equipo completo en general. Y eso es así, se ha comprobado, de hecho se implementa y se mantiene.
Hablábamos que hay publicaciones donde hay, no sé, 20 etapas de pipeline, 30, no sé. El tema es que cuanto más etapas tiene el pipeline, mayor rendimiento tiene en general el sistema. La idea es entender con qué me puedo encontrar el día de mañana. Acá mostramos un pipeline de 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Hablamos que tienen 19 o muchas más. Entonces, ¿qué va a tener un pipeline de más etapas? Va a ser más largo. Y el que sigue va a tener el mismo tamaño, el que sigue el mismo tamaño. Bien, esto es un estado ideal. ¿Qué sabemos que pasa? Y sabemos que un pipeline a veces se ejecuta en más de un ciclo, ¿sí o no? No alcanza con un ciclo de instrucción para poder avanzar el proceso. Necesita que se lleve a cabo. mmm, También necesita refresco. Esa es la memoria, claro. Muy bueno. Son tiempos que dependerá de la arquitectura con que estemos trabajando. En este caso, lo que decías en cuanto a la memoria, es un instante que si te toca el refresco, bueno, no puedo volver a direccionar la memoria porque tengo que refrescar lo que tengo ahora actualmente en la memoria. Si no, caen los capacitores de la tensión y va a haber un rango donde no voy a saber si es un 1 o es un 0. Entonces necesito el 1 refrescarlo. Bit a bit dentro de la posición de memoria principal en la parte física. Estamos hablando de componentes físicos que están con alta tensión y que se van descargando de a poquito, como si fuese un tanque de agua que está pinchado o que tiene mucho consumo de agua a la casa o ininterrumpidamente tiene consumo, hay que llenarlo, hay que llenarlo, hay que llenarlo, porque si no llega un momento que se vacía y no se puede vaciar. Eso en cuanto a pipeline, que es un paso anterior al paralelismo verdadero. Esto es pseudo paralelismo, le dicen a pipeline. ¿Bien? Con respecto a la evolución de la aplicación del paralelismo. Observamos paralelismo a través de hilos, multithreading, ya hablamos de esto. Entonces, los hilos vienen a ser como una tarea difícil de lograr con subtareas. Bien, y esas subtareas, ¿quién las hace? Bueno, el programador las hace, y también las hace el sistema operativo cuando está preparado y cuando el hardware está preparado para hacer multithreading. Entonces, aquellas tareas que se detectan que son colaborativas, las va a poder planificar juntas para que el rendimiento sea mejor. Vamos a dejarlo ahí. Así, de manera sencilla, podemos indicar que los procesos que son, eh, que son colaboradores, hablamos de hilos, permiten que el sistema operativo pueda planificarlos conjuntamente para mejorar el rendimiento general. Otro, programación paralela, pero paralela de verdad. Estamos hablando de multicores, lograr supercomputadores o máquinas paralelas a bajo costo, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, tengo supercomputadoras, estamos hablando de servidores masivamente paralelos. Digamos que tenemos equipos en servidor que tienen dos sendos procesadores completos donde tienen multicores cada uno, donde en cada core hay caché, donde en cada core hay acelerador gráfico, donde en cada procesador, en cada CPU se hace el pipeline. ¿Por qué? Porque todo eso mejora rendimiento y se sigue haciendo. ¿Ok? El desarrollo de las redes de computadoras ha permitido otro avance importante que es el procesamiento distribuido, grid y cloud computing. Y es lo que tenemos que ver en este caso, cuando lleguemos a esta situación, vamos a ver la taxonomía de fin. Procesamiento paralelo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, lo que decíamos que era lo que pedían los científicos, lo que pedían la gente del clima, ¿no? La medicina molecular, el ADN y toda esa historia. Mayor capacidad de proceso, ¿sí? Entonces, ampliamos los objetivos y campo de trabajo. Cuando esto acontece, donde el procesador paralelo viene a aparecer, ¿está bien? Les dejo que se vea el título para entender que estamos hablando de esto, procesamiento paralelo, masivamente paralelo, cambian, se amplían los objetivos, aparece nueva posibilidad.
temas que antes no se podían tratar, ahora son posibles tratar. El ADN, como decíamos, desarrollo de vacunas personalizadas, medicamentos personalizados, ¿está bien? Permite abordar problemas de mayor complejidad. Los problemas que no se podían abordar, ahora es posible abordarlos. ¿Por qué? Bueno, porque puedo beneficiarme de este procesamiento paralelo. Mejora la calidad y fiabilidad de los resultados. Los resultados se producen más rápidamente, más confiables, son más confiables. Y también mejora la competitividad. ¿Por qué? Y bueno, porque los médicos están más tranquilos al asegurarte que vas a recibir un medicamento de mejor calidad, mayor efectividad. Menor tiempo de proceso, por lo tanto los equipos tienen alto rendimiento, proporcionan más tiempo para otras etapas de desarrollo del producto. Entonces, algunas cuestiones se mejoran en alguna etapa y en otra se le brinda la posibilidad de dedicar más tiempo a otras cosas que no puedo acelerar ahora con esta posibilidad de procesamiento paralelo. Hay otras etapas que no va a ser posible mejorarlas aún con procesamiento paralelo. Por lo tanto, si en las etapas que puedo acelero y mejoro el rendimiento, digamos que no me molesta que otras etapas tengan que ser más lentas, ¿está bien? Porque de todas maneras estoy mejorando. Hasta que vea la manera en que esas etapas de algún proceso también se puedan acelerar. Reducción de costos. Bueno, tengo que buscar entre toda esta mejora continua que aparece en el ámbito del paralelismo, ¿cómo hago para mejorar los costos? Bueno, entonces tengo que ver de qué estoy hablando, de qué se encarga la empresa en la que yo trabajo o para quien yo presto servicio, de manera tal que siempre tener en cuenta los costos, al menor costo. Cómo reciclo máquinas que están tiradas como chatarra, implementando alguna aplicación, o viendo que ahora apareció la posibilidad de programar un sistema operativo que levanta una máquina vieja. Bueno, pero no tenemos que pensar en máquinas solamente computadoras, tenemos que pensar que hay máquinas industriales que tienen un sistema operativo, por lo cual, si obtengo un sistema operativo que es libre, que es gratis, y permite que una máquina que está en desuso pueda volver a trabajar, y mejora el tema costos, porque voy a poder trabajar con algo que estaba descartado. Lo puedo implementar, que vuelva a la vida, puedo dar trabajo, puedo hacer que la empresa gane, obtenga beneficios económicos con esto. Y quizás es simplemente estar atento a cómo evolucionan las cosas, estar conectado con la gente que está en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de las mejoras, para, digamos, poder ofrecer soluciones. Capaz que yo no lo voy a inventar, pero el hecho de estar atento a lo que se está desarrollando, soy un nexo dentro de la compañía, y dice, mira, ahora hay esto, ¿qué tal si probamos? Bueno, hagamos un proyecto, dediquemos a hablar con fulano y fulano, hagamos una reunión, discutamos y veamos si lo hacemos o no. Entonces, si se aprueba, se hace, se lleva a cabo. Se evalúan costos. ¿Es viable? ¿No es viable? Fue buena idea, pero la verdad no dan los números. Bueno, perfecto. Otra vez será. O aparecerá otra cosa donde deciden los números. Bien. Aprovechar la escalabilidad potencial de recursos. Bueno, tienen un potencial que hay que saber reconocerlo para poder implementarlo, o por lo menos indicar que es posible implementarlo. Bien. Acá hablamos ahora de procesamiento distribuido. ¿Qué pasa con el procesamiento distribuido? Bueno, aparecen las redes, ¿sí? Aparece la comunicación a gran velocidad. Digamos, yo ya no necesito tener una sala de servidores para hacer cómputo, para procesar ciertas cuestiones muy difíciles. Puedo dar un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, y entre todas estos equipos que están distribuidos físicamente,
poder lograr un mejor procesamiento, un mejor rendimiento, cosa que en una sola de las sucursales no se podría lograr. Pero si yo sumo A, B, C, D, entre todas ellas podemos lograr el objetivo fijado. Acá quiero hacer una pausa. Cuando yo hablo de distribuido, ¿qué tengo distribuido? Tengo que pensar. Tengo equipos completos distribuidos, ¿tá? Tengo memoria distribuida, tengo datos distribuidos, tengo comunicación que tiene que ser veloz, que tiene que ser fiable, que tiene que ser segura. Para eso tengo que ver qué protocolo se puede implementar, qué pasa con el tema de la red. Acá, digamos, estamos en este ejemplo que está acá, con el mundito me está diciendo, bueno, por lo que veo, acá estamos hablando de Internet. Entonces, no es que yo tenga un cable que va de mi casa o desde la empresa a una sucursal que está en Colombia, a otra que está en Chile, no son cables dedicados. Yo tengo comunicación por cables que son, por canales que son públicos. Y bueno, ¿y cómo protejo mi información? Bueno, tengo que estar atento a los protocolos, tengo que estar atento a eh, diseño de comunicación. Vamos a abordar un poquito el tema. Cuando yo tengo autonomía de procesamiento, entonces estoy hablando que puedo hacer un proceso en un determinado procesador. De esa manera, yo puedo tener un equipo en algún momento solo, desconectado del resto, hacer un proceso, terminar el proceso y comunicar el resultado a los otros. ¿Está? Porque entendamos que un equipo que hace un proceso, la salida de un proceso que está acá puede ser la entrada de otro que está acá. Y la salida de un segundo proceso puede ser la entrada de otro. Bien, ¿por qué? Porque tenemos, digamos, como procesos exclusivos en un orden establecido. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y este es el que coordina, por ejemplo, los trabajos. Podría serlo. Tiene que haber interconexión. ¿Cómo es la interconexión? ¿Cómo son las redes físicamente? ¿Qué velocidades hay? ¿Qué protocolos interactúan? ¿Cómo es la seguridad en esa comunicación? Tiene que haber cooperación. ¿Cooperación para qué? Para lograr un objetivo, para que el sistema funcione. Si la interconexión, si los procesos, sin cooperación, pues no podríamos lograr un buen procesamiento distribuido. Así seguimos analizando otras características. Datos compartidos. Varios repositorios de datos. ¿Por qué? Y porque A de B está lejos, B de C también está lejos, C de D también está lejos. Entonces, necesito replicar, duplicar repositorios. Un repositorio es, por ejemplo, una nube donde todos pueden acceder, un dispositivo físico de almacenamiento que está por backup en cada una de las máquinas de la red. Por si se rompe una, está la misma información replicada en las demás. Pasa lo mismo cuando uno trabaja con el tema de los RAID de discos, RAID 0, 1, 2, etc. Donde en cada disco se van compartiendo entre los demás las partes de uno de los discos. Entonces, se me rompe un determinado disco, lo saco, pongo uno nuevo y se vuelve a compartir. Entonces, ¿qué pasa? Como todos tienen un poco de otros discos, aparte del propio, es como que en cualquier momento el RAID se autorrecupera. ¿Esto es duplicidad de información? Claro, pero es la única manera de asegurar la continuidad del negocio. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Si yo tengo un disco de 1 tera, ¿uso todo el tera para lo que necesito trabajar? Y no, la mitad usas y la otra mitad para compartir datos de otros. Entonces, ¿cuántos discos necesito para poder guardar tantos teras? Pues bueno, hay que hacer números y ver qué tan grande tienen que ser esos discos y cómo va a ser la velocidad y el rendimiento, etc. Bueno, datos compartidos está, sincronización. Tiene que ser
frecuentemente a través del pasaje implícito de mensajes. O sea que los protocolos son los que van a unir las acciones necesarias para que estos equipos puedan transaccionar, ¿sí? Y todos, digamos, puedan estar coordinados. Bueno, hablamos de procesamiento distribuido, seguimos, un cachito más. Grados de distribución, hardware y procesamiento, datos o estado y control. Estos son ítems a tener en cuenta para analizar los grados de distribución. La distribución puede ser compleja de manejar. Frecuentemente se necesitan herramientas especializadas, como que un sistema operativo especializado de red, un sistema operativo distribuido y bibliotecas de desarrollo, como fueron los MPI, estándar libre, ¿no? Son rutinas para la confección de programas de pasaje de mensajes, eficientes y portables. No es un lenguaje de programación, es solo para garantizar la comunicación, el Standard Library. Aplicaciones. Requiere utilizar herramientas de desarrollo, simulación y optimización que utilicen paralelismo. ¿Para qué? Para reducir el tiempo necesario para desarrollar, para analizar y optimizar diversas alternativas de diseño. Para obtener resultados precisos. Es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? ¿Para qué? ¿En qué aplicaciones? Para analizar alternativas de diseño que en otro caso resultarían intratables. Por eso, como decía, el estado del arte hoy me permitiría, por ejemplo, a mí, implementar una maquinaria con una impresora 3D en mi casa. No hace falta ir a hacer una matriz para armar una máquina que va a tener componentes de aluminio, carcasas de aluminio, que la voy a tener que ensamblar. Una impresora 3D con materiales duros, epoxi, podría llegar a hacer algo hoy que antes no era impensado, donde tenía que recurrir a la fundición de materiales duros que tuviesen la posibilidad de tener rendimiento como para una maquinaria, ¿no? En definitiva, las técnicas de procesamiento posibilitan obtener resultados precisos de un modo eficiente en la resolución de instancias difíciles de problemas complejos. Bien, justamente, esto que estábamos hablando, la medicina, el trabajo con ADN, el diseño aeroespacial, lo que se refiere a predicción de clima, terremotos, erupciones volcánicas, no sé, tornados, todo lo que vimos, porque va todo por el mismo lado. Sería posible, de hecho es posible lograrlo con aplicaciones de este tipo en modo paralelo. Perfecto. Aquí hay una estadística vieja, que son los sectores de aplicación, con números. Esto se publicó en algún momento. De hecho, podemos googlear los top 500 y están ahí. Procesamiento paralelo mediante de mediano porte. Bueno, aplicaciones comerciales, venta de pasajes, etcétera. Procesamiento transaccional financiero, inversiones, bancos, etcétera. Base de datos distribuidas. Bueno, esto es muy interesante, sobre todo a nivel empresarial con sucursales internacionales, ¿no? Bien, programas de multihilamiento, multitrading, aplicaciones de escritorio también. Estamos yendo hacia menor volumen, ¿no? Procesamiento distribuido, Internet, Grid Computing, Cloud Computing, Web Services. Bien, creo que hemos empezado el arduo camino hacia el tema del paralelismo. Cuando volvemos, seguimos y ya nos metemos un poquito en redes, y después ya llegamos a la taxonomía de Flynn, y la clase que viene directamente abordamos la taxonomía de Flynn y cerramos el tema. Necesidades que dan motivo del desarrollo del paralelismo y la mejora de los equipos y los sistemas, va por las posibilidades que permiten lograr en rendimiento, ¿cierto? Estamos hablando de consideraciones importantes, seguimos hablando de paralelismo y por dónde va la cosa. Cuestiones de diseño. Hay que tener en cuenta, dentro del diseño, como les decía, lo del estado del arte, va por acá. ¿Qué tecnología hay disponible? ¿Qué poder tiene? ¿Qué cantidad? ¿Cómo viene? ¿Cómo
¿Qué posibilidades de procesamiento brindan? ¿Cómo es la memoria? ¿Cuánta capacidad, velocidad, latencia? Todo lo que ustedes ya conocen sobre memoria. ¿Cómo es la conectividad? ¿Qué posibilidades de interconexión tengo? La comunicación. ¿Cómo sería el cómputo paralelo? Para diseñar un sistema paralelo, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Esos procesos cómo son? ¿Son independientes? ¿Son vectoriales? No sé, aquí metemos en tema. Con respecto a los mecanismos de programación, ¿cómo van a ser las abstracciones y las primitivas de sincronización? De cooperación, dice acá, pero hoy hablábamos de que los sistemas se tienen que sincronizar, se tienen que comunicar, y todo eso lo tengo que interpretar para poder hacer una buena implementación. Esos mecanismos de comunicación, exactamente, cómo se llevan a cabo, son seguros, llegan en tiempo y forma, me permiten obtener un buen rendimiento o son un cuello de botella para el sistema. Si tengo grandes equipos y los comunico por un coaxial, no va a dar buen rendimiento. Debería buscar otro medio físico. ¿Por qué? Porque ya existen otros medios físicos, placas de interconexión de red, switch de alta velocidad, switch de capa 3. O sea, más o menos tiene una idea de lo que es un switch y un router. Un switch en una red te permite prolongar los 100 metros del protocolo que te da el UTP, ¿no? El cable de par trenzado. Conectamos la placa de red con el RJ45, que es el plastiquito ese donde se conecta la placa de red. El protocolo da 100 y un poquito más de metros, pero con 100 metros se cae la señal y necesitas un repetidor. Casi todos los medios de comunicación tienen un alcance límite, lo tiene el Wi-Fi, lo tiene todo. Entonces, hasta donde llega seguro la comunicación hay que potenciarla para que llegue otra extensión de distancia igual a la original y vas replicando. Hay pérdida, en algunos casos, pérdida de datos y en otros casos asegura el 100% de los datos que están replicando. Como hay una pequeña atenuación y otras situaciones. Entonces, el router es el que, digamos, el que dice esto va por acá, esto va por allá, ¿cierto? El que determina el destino de los paquetes, siempre teniendo en cuenta la salida más cercana al destino final. Tengan en cuenta que el protocolo de Internet había nacido en un ambiente militar, ¿correcto? La idea era que ante un bombardeo de una zona, la comunicación estuviese vigente. Entonces el protocolo tenía que poder esquivar la zona bombardeada. De manera tal que con el tendido de red telefónico que había en su momento, los protocolos aseguraran el encaminamiento, el enrutamiento. Esos routers son los que hacen ese trabajo de ver por medio de sensores internos que tienen las rutas activas. Y en base a esa ruta activa que encuentra, reconocer el mejor camino para llegar a destino. Entonces los paquetes tienen un encabezado que dice quién es el destino, quién es el remitente y cuánto es el paquete que está llevando y bueno, un montón de datos más, ¿no? El protocolo de encriptado, etc. La clave para un buen sistema paralelo es la integración de estos aspectos que están comentando acá, de diseño y mecanismo de programación. ¿Para qué? Para obtener un mejor desempeño computacional en la resolución de aplicaciones complejas, en un ámbito de paralelismo, estamos hablando, ¿cierto? Acá vamos a hablar un poquitito con respecto a la conectividad entre procesadores. ¿Bien? Puede ser estática o dinámica. La estática tiene caminos prefijados entre los procesadores. Entonces, usualmente hay canales de comunicación. Por ejemplo, en la comunicación P2P. Los caminos se determinan dinámicamente y simplemente a través de switch. Eso es lo que es estático. Y la dinámica, acá la cuestión cambia un poquito, se refiere a que los caminos se determinan dinámicamente, justamente, simplifica la programación al evitar problemas de comunicación.
Garantiza la igualdad de latencia. Esto es importante porque la latencia es un problema en todas las comunicaciones también. Cada canal de comunicación tiene su propia latencia, entonces se producen cuellos de botella en la realidad, en las redes, ¿no? Hay redes que son de alta velocidad, pero cuando un paquete tiene que pasar sí o sí por una red de baja velocidad, pues la comunicación ya no es tan como veníamos planificando, ¿no? La comunicación tiene que permitir comunicar a todos con todos. Eso está diciendo en All to All. Hasta el año 2000 era una tecnología emergente, hoy ya está consolidada, bien, mejoran los cables, mejoran los protocolos, pero digamos, ya está implementado. Generan topologías fácilmente escalables, quiere decir que la red puede crecer con cierta facilidad, con los mismos equipos que tenés en la configuración actual. Acá hay un tema para considerar, que es la categoría que se dispone de IPv4 y IPv6. No sé si lo tienen. IPv4 es el direccionamiento de red y subred, y IPv6 ofrece mayor cantidad de un protocolo mucho más grande, donde los direccionamientos son casi ilimitados. O sea, ya no sería necesario subnetting, sino donde en ese protocolo podría haber, se tiene en cuenta todos los dispositivos que se van a conectar en el Internet de las cosas, Internet of Things. Entonces, esos direccionamientos van a ser posibles. Imagínense cómo se van a multiplicar los terminales. Ya no van a ser Internet para computadoras. Estamos hablando de Internet para teléfonos, para tablet, para la heladera, para el aire acondicionado, para el sistema de calefacción central, para lo que fuere, que se le puede poner un microcontrolador con un pequeño sistema operativo y que se va a conectar a Internet. ¿Para qué? Para comunicación, para poder gobernarlo, para poder usarlo. Entonces, estas características van a cambiar rápidamente cuando IPv6 esté implementado. En Chile, por ejemplo, la red es mixta. Hay un poco de IPv4 y un poco de IPv6. Acá, hasta con el último curso que hice, nadie me contaba nada, salvo alguna universidad que por ahí tiene IPv6 a modo laboratorio. Pero a modo implementado, no sé de ninguna. Si ustedes saben de alguna empresa o alguna universidad que lo tenga, me cuentan. ¿Cómo hacemos para medir la eficiencia de estos sistemas? La eficiencia de estos sistemas tienen algún par de directrices a considerar. Entonces, hay un ancho de bisección que se refiere al número de enlaces mínimo. En el caso de no existir la red, se separaría en dos componentes conexas. ¿Qué pasa? Si yo parto de una red al medio, ¿qué pasa con el tema de la cantidad mínima de enlaces que tengo que asegurar para que haya comunicación? Con respecto al costo, cantidad de enlaces de comunicación. Para llegar de A a B, ¿por cuántos intermediarios tengo que pasar? Eso implica un costo en tiempo, en rendimiento, sobre todo en rendimiento. ¿Cuál es la configuración óptima? Ancho de banda grande. El ancho de banda sería que el canal por el que voy a comunicar sea de muchos bits. ¿Por qué? Si yo tengo que mandar, por ejemplo, por un canal serial, ¿qué sería? Un bit detrás de otro, o un byte detrás de otro, ¿correcto? Entonces, si yo tuviese la posibilidad de un ancho de banda grande a cierta velocidad, pues tengo mayor comunicación en menos tiempo. Las latencias en la red, en la comunicación, en el paso de mensajes, ¿bien? Mantener latencias bajas implica una rápida disponibilidad de la comunicación. Yo voy a leer a memoria, en el caso de lo que conocemos como latencia. Voy a escribir en disco, o voy a leer en disco. Cada equipo al que yo me dirijo tengo latencia, tengo un tiempo que es el normal de funcionamiento. Pues en esta red que estamos tratando de vislumbrar, paralela, con equipos distribuidos, dijimos, hablo de distribuido y ¿a qué me refiero? Al hardware distribuido, equipos por varios lugares, una comunicación entre esos equipos
tengo software distribuido y tengo comunicación. El software distribuido, ¿qué sería? Un sistema operativo capaz de dominar esa red donde asegure la comunicación, donde haya sincronización de tareas, donde haya un excelente rendimiento para lograr los objetivos que se propone. Bien, esto es una característica de las redes, el diámetro. Ahora vamos a ver. El diámetro de la red que sea reducido, ancho de bisección grande, valencia constante e independiente del tamaño de la red. Largo máximo de tramo reducido, constante e independiente del tamaño de la red. Y costo mínimo. Costo mínimo para mí es en tiempo. Y entramos en cuestiones de red. ¿Bien? Modelos del canal de comunicación. ¿Cómo puedo armar una red? Puede ser en forma de anillo, este es el nombre en inglés y en español. En modo estrella, topología geométrica, 2D, cilíndrica, toroidales, tipo toroidal. Toro. Hay muchas más, no sé si están acá también para mostrar, pero en todas tenemos nodos, distintos nodos, ¿sí? Y tenemos un canal de comunicación. Hay muchos problemas que se pueden detectar acá. Si se cae la comunicación acá, entre estos dos equipos, pues para llegar de este a este, que está muy cerca, hay que dar toda la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque entre ellos dos ya no se ven más. ¿Y qué pasa si aparte de romperse este anillo, acá se rompe acá? Pues ya hay pocas máquinas que están comunicadas entre sí y otras ya no se van a poder comunicar con el resto. Entonces, si yo tengo un formato estrella, por ejemplo, se me cae una máquina, el resto de las máquinas pueden interactuar todas. La red se mantiene activa, aunque yo pierda por un momento determinado un equipo. ¿Está bien? O el canal que me lleva a ese equipo. Si se me rompe la comunicación entre esta máquina y esta, o sea, este cable, yo puedo llegar de acá hasta acá y de acá llegar al equipo igual. O sea, tengo redundancia, se llama esto. ¿Bien? ¿Ven? Si se rompe este, ¿cómo llego? Pues de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Si se rompió esto, igual puedo llegar de acá a acá. Bien, topologías dimensionales. Acá está marcando 0D, 1D, de acuerdo a la cantidad de equipos que hay. Si está aislado, quiere decir que no está ligado ni siquiera a un otro. Cuando es una dimensión 1D, por lo menos hay otro equipo al cual puedo llegar. ¿Bien? Entonces, 2D, estamos hablando que desde cada equipo tengo salida a 2 equipos más. Si yo me paro en 10, de 10 voy a 11 y de 10 voy a 0. Si me paro en 11, de 11 puedo ir a 1 y de 11 puedo ir a 10. Pero como están todos integrados, de 11 puedo llegar a 0, 0 también. Va a tener que pasar el mensaje por acá y llegar acá, o por acá y llegar acá. Parecido pasa con las 3D, tipo cubos. Entonces, donde de esta manera son varias redes como esta integradas entre sí. ¿Correcto? Supongamos dos iguales de esta, donde cada uno de los equipos se comunican con uno del otro nivel. Por lo tanto, tengo formas de accesar. Y el hipercubo ya es un diseño altamente redundante, donde todos se ven con todos. No sé si se dan cuenta. Todos se ven con todos. Esto es caro de implementar. Con respecto a factores que determinan la eficiencia. Estas son características de cualquier red que podamos llegar a hablar. Las características son ancho de banda, latencia de red, latencia de comunicaciones, latencia de mensaje. Bien, acá habla del tema de la valencia de un nodo, diámetro de la red y largo del tramo de comunicación. Vamos a ver cada uno de estos, a ver de qué se trata. El ancho de banda se refiere al número de bits capaces de transmitirse por una unidad de tiempo. Bien, pero ¿por dónde? Por un medio. El ancho de banda, ¿vieron cuando ustedes contratan internet? ¿No te ofrecen un ancho de banda? Es la velocidad que se va a permitir en una unidad de tiempo, en megabits o gigabits.
depende el servicio que se contrata, es lo que te van a cobrar, ¿correcto? Ese número de bits es la cantidad de bits que son capaces de transmitirse en una unidad de tiempo de una vez. La latencia de la red, ya sabemos que latencia son tiempos, ¿no? Tiempos de espera. Es el tiempo que toma un mensaje en transmitirse a través de la red, desde que se envía hasta que se recibe. Esa sería la latencia de la red. ¿Está? Y para poder medir esa latencia, bueno, hay que ver de qué red se trata, qué topología tiene. Fíjese, yo estoy usando un término que es propio de redes. Topología es la forma, esa forma que vimos recién de la conexión, de la malla. La latencia de las comunicaciones incluye tiempos de trabajo del software y retardo de la interfaz. O sea que acá hay una suma de tiempos. Si yo estuviese midiendo la comunicación en la red entre el equipo A y el equipo B, y tengo que tener en cuenta, bueno, el tiempo que insume la comunicación que hace el software y lo que tarda cada interfaz en, digamos, en preparar el mensaje, en enviarlo, y hasta que la otra interfaz, que es el receptor, recibe y puede interpretar el mensaje. Latencia propia del mensaje. Es el tiempo que toma enviar un mensaje de longitud cero. La longitud cero es unidimensional, supongo que se refiere cuando en realidad cada placa de red tiene la posibilidad de hacer un ping a su propia placa por digamos, por una dirección espejada. ¿Para qué es eso? Pues para saber si la placa está funcional. ¿Correcto? Yo tengo mi máquina de red, mi máquina con una placa de red. Ya sea un board o por zócalo extendido. Yo quiero saber si funciona. Bueno, hay un ping que se le hace a la misma máquina. ¿Ya? Vamos a ver algo, vamos a verlo, chicos, no me cuesta nada. A ver si no funciona, no funciona. Estoy en mi ventanita CMD, hice Windows CMD, estoy en la consola de Windows. Bien. Si yo hago un ipconfig, ¿qué me va a decir acá? Bueno, todas las placas de red que están configuradas en mi máquina. Bueno, algunas son físicas y otras son virtuales. Esto no lo puedo agrandar, pero bueno, para más o menos tener una idea. Acá arrancó el comando. Acá arrancó el comando ipconfig y acá te está tirando en castellano la configuración de IP de Windows. Hay una placa adaptadora Ethernet 3. No me acordaba. Este ping que se hace a la misma placa se llama loopback. Loopback. Como un loop, como un flujo hacia la misma, que retorna al mismo equipo que envía el mensaje. Loopback se llama. Vamos a ver si descubrimos esa dirección. Adaptador Ethernet 2. Adaptador desconocido, área local. Adaptador LAN inalámbrica, conexión área local 1. Bien. Estas son configuraciones que han quedado de instalaciones de máquinas virtuales. Medio raro lo que le estoy diciendo, pero cada vez que vos definís una máquina virtual, se carga el driver de una placa de red que ha quedado por ahí, porque la máquina no la aprendí más. Pero acá, fíjense que hay un dato que está tirando acá abajo, que habla de adaptador Ethernet VMware Network Adapter VMNet. ¿Por qué está esto acá? Porque anoche instalé una máquina virtual para sistemas operativos 2 y quedó instalada con una placa de red. Por lo tanto, la placa de red que aparece acá, aparece en mi computadora, pero se refiere a una placa VMware virtualizada. ¿Sí? Pues esta es la dirección IPv6, que no uso IPv6, pero también tengo una IPv4, con una máscara de subred predeterminada. ¿Correcto? Tengo otra acá también, que tiene otra dirección, dentro de la misma máscara de red, no sé si lo ven. Esta que está acá es mi conexión Wi-Fi. En este caso es LAN Wi-Fi inalámbrica. Acá aparece una dirección IP, no sé si la ven, 192.168.139. Pues voy a intentar hacer un ping. El ping es una consulta donde se envían cierta cantidad de paquetes para identificar si la placa es funcional. Quiero ver si me devuelve algo acá. Fíjense que estoy teniendo un ping de mi máquina a mi misma máquina.
¿Bien? Y está respondiendo, ¿lo ven? ¿Qué está diciendo acá? Que se tiró un ping a esta dirección que yo puse con 32 bytes de datos. Esos 32 bytes de datos se mandaron 4 rondas de paquetes y los 4 paquetes llegaron. ¿Sí? Acá dice abajo, paquete enviado 4, recibidos 4, no se perdió ninguno. Cuando tenés intermitencia en la red, hay algo que se suele hacer, que es un ping a la misma placa, pero en el medio se pone una opción "-t", en el tiempo, digamos, no cortes. Cuando vos haces un ping en Linux, no corta automáticamente, ya es así. Pero en Windows tenés que decirle "-t". ¿Para qué? Si hay una falta de comunicación en la red, hay intermitencia, te aparecen huecos y te dice destino no encontrado, y tenés unos huecos en el medio, hasta que por ahí alguno tarda. Otra cosa que van a poder observar es que los milisegundos cambian. Este tiempo dice menor a un milisegundo. Y en realidad, en algunos casos, yo por ejemplo, retiro control 4, tengo 2, 3, 120, depende, es muy fluctuante todo esto. ¿Cómo cortás estos comandos en el modo DOS? Control C. Apretás Control y la letra C. Y corta, deja de, decimos en la jerga, pinguear, que es tirar ping, o consultas a la red. Bueno, ahí está. Ping, espacio, loopback. ¿Lo ven ahí? Este es el verdadero a la placa física de la máquina. ¿Está? ¿Cómo salgo de la consola? Lo voy a traer acá. Presionamos Exit. Ahora pongo Exit para salir. O por fuera en modo gráfico. Se me ocurrió esto como para ver que hay cosas que se pueden medir en las comunicaciones, que se pueden palpar directamente. ¿Y qué pasa si el ping es a una máquina de red pero que está lejos? Bueno, esa latencia va a crecer, es lo que está diciendo acá. ¿Está? Las latencias de las comunicaciones, depende los tiempos, depende el medio, depende el software. Eh, si lo que estoy midiendo en la comunicación es un sistema de comunicación, por ejemplo, de Internet, donde tiene capas, donde tiene protocolos, ahí hay software, hay hardware, hay un mejunje importante de traducciones de alto nivel a bajo nivel. Alto nivel, un sistema mío, mando un mensaje, pongo un correo, un adjunto. Ese mensaje se baja a bajo nivel, se traduce a los bajos niveles de la capa de modelo de comunicación, se llega al formato físico, viaja por el medio físico en forma de paquetes en el destinatario. Cuando llega el destinatario mira el paquete y dice, este paquete es para mí. Todos los que tengan este número, mandámelos a mí. Entonces, y va verificando, recibí este, y sabe la cantidad de paquetes que intervienen en el mensaje. Entonces, cuando tiene todos los paquetitos que llegaron, recompone, va desde la capa bajo nivel a alto nivel, y vos recibiste tu correo con un adjunto. Más o menos, una historia breve, sería cómo los mensajes viajan por la red, cómo se da la comunicación. Latencia del mensaje, dijimos, el tiempo que toma en enviar un mensaje de longitud 0. Valencia de un nodo, a ver esto, número de canales convergentes a un nodo. ¿Cuántas convergencias tengo a mi equipo, por ejemplo, a un equipo determinado? Esa es la valencia de un nodo. En el ejemplo anterior, creo que con 4 máquinas, en el caso del cuadradito, tenemos 2. ¿Está? Y en el caso del cubo tendríamos 3. Hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo. Diámetro de la red. Número mínimo de saltos entre los nodos más alejados. Número mínimo de saltos entre los nodos más alejados. Permite calcular el peor caso de retardo de un mensaje. Es para exactamente medir esto. El mínimo de saltos de un mensaje, ¿cuánto me lleva? Y por otro lado, como contrapartida, el largo máximo de un tramo de comunicación. Todo esto que estamos analizando se refiere a factores que determinan la eficiencia. Son características de la red, en realidad.
Bien, medidas de performance. Evaluaciones de desempeño, los objetivos, cuáles son, y los factores intuitivos para evaluar la performance. En cuanto a objetivos, podemos hablar que hay algo que se espera de desempeño de estos equipos, de este software que se implementa en este tipo de equipos, de redes. Ahora, ¿cómo podemos llegar a compararlo? Bueno, si no es paralelo, es una comunicación en serie y por lo tanto puedo llegar a definir algún tipo de comparación, ¿no? Como para tener una idea de desempeño. Bueno, pero en paralelo, con un diseño en cubo, tengo, no sé, tanto de latencia, y con otro formato grid o de malla, o como se les ocurra, la latencia es menor. ¿Por qué? Porque tengo más alternativas para llegar. ¿Está bien? Los protocolos están preparados para encontrar el camino más corto. Porque, ¿qué pasa? En un diseño, yo puedo tener un cubo. Vamos a volver a esto, porque esto es interesante. Vamos a volver a este, por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, vamos a lo fácil. Vamos a tomar este 2D, modelo 2D. Entre 0 y 10 puede ser que tenga 1 kilómetro, pero entre 0 y 1 puedo tener 100 kilómetros, pero el diseño es el mismo. ¿Me explico? ¿Y cuánto va a tardar en viajar 2 kilómetros? ¿Menos tiempo que 100 o más tiempo que 100? Pues menos, eso es claro. ¿Está bien? Porque el diseño es el mismo, pero acá hay que ver qué distancia tengo acá, qué distancia tengo acá, qué distancia tengo acá y qué distancia tengo acá. ¿Qué protocolo tengo acá? ¿Qué protocolo tengo acá? Porque pueden ser otros. ¿Qué categoría de cableado tengo acá? ¿Qué categoría de cableado tengo acá? Eso va a hacer que la comunicación sea distinta. Por ahí, este está más cerca, pero la comunicación, el medio de comunicación es una porquería. Tiene intermitencia, a veces funciona, a veces no. Está cableado por medio donde pasan cables de alta tensión y recibe mucho ruido. Los paquetes se pierden y constantemente el protocolo pide retransmitir. Entonces, esta que está más lejos, pero tiene un cableado de mejor calidad, donde los equipos son de alta performance, aunque es más lejos, llega antes que acá, que está más cerca. Seguimos hablando de evaluación de desempeño. Decimos lo siguiente. El desempeño lo podemos medir una vez que definamos qué estamos midiendo, qué tipo de red. Si no, no se puede comparar. Como les decía recién, dentro de la misma red, si tengo distintos protocolos, distinto cableado, no, distintas distancias, tenés que comparar rendimiento de comunicación con redes semejantes. ¿Está bien? En distancia, en protocolos, en desempeños. ¿Para qué? Y este desempeño no se mide una vez cuando lo armaste y nunca más. Vos tenés que estar censando la capacidad de comunicación del sistema, porque si esto se cae o esto se complejiza y empieza a fallar, hay pérdida de paquetes, el rendimiento de la comunicación cae y cae todo el sistema. ¿Bien? Los tiempos de ejecución es la medida tradicionalmente utilizada para evaluar la eficiencia computacional de un programa. El tiempo que lleva, en realidad, ejecutar todo un proceso o ejecutar toda una tarea que se define como un estándar de medición. Por ejemplo, para probar el clúster que vamos a hacer dentro de lo que haríamos, dentro del proyecto que está preaprobado, tendríamos que definir el tiempo que lleva a ejecutar en una PC normal ese mismo programa, por ejemplo, multiplicar matrices, y el tiempo que lleva a ejecutar lo mismo, pero dentro del clúster, que es lo que se propuso. Entonces, este tiempo de ejecución debería variar, como se dice, bien observable la diferencia, mucho menor tiempo en un clúster que en una computadora común, cualquiera del mismo clúster, con la misma característica de hardware y software.
Por otro lado, el almacenamiento de datos en dispositivos y la transmisión de datos entre procesos influyen en el tiempo de ejecución de la aplicación paralela. A ver, almacenamiento, perfecto. ¿Qué tipo de discos tengo? ¿Tengo discos de estado sólido o tengo discos comunes? Bueno, hay una fase de este proyecto que tiene previsto, calculo que para el año que viene, con el dinero que nos den de este proyecto, comprar para el año que viene discos de estado sólido, para ponerlos en uso dentro de la universidad y para poder ponerlos en un laboratorio y medir rendimientos. El mismo clúster, ahora con discos de estado sólido, debería mejorar el almacenamiento. La latencia de lectura y escritura debería bajar rápidamente, porque ahora el medio físico de almacenamiento es otro, ¿correcto? Lo mismo si yo hago la prueba primero con cable UTP par trenzado de cobre y después hago la misma conexión pero con fibra óptica y de buena calidad. Entonces, todo eso hay que observar. ¿Qué estoy midiendo y qué es lo que tengo? Anotarlo para hacer un informe. Ese informe por ahí puede decir, hoy tengo un rendimiento de tantos teraflops por segundo, por minuto, depende, y dentro de, no sé, evoluciona, la red crece, intervienen nuevas arquitecturas, intervienen nuevos protocolos, nuevos dispositivos físicos, como un dispositivo de comunicación que se implementan después, y esas velocidades cambian, mejoran o empeoran. La red crece también en tamaño, así que es como que tengo que saber qué estoy comparando para poder mejorar, conocer si estoy mejorando o estoy manteniendo o estoy empeorando la comunicación y el rendimiento. La utilización de recursos disponibles, lo mismo, y la capacidad de utilizar mayor poder de cómputo, más máquinas en paralelo, más procesadores en paralelo, para resolver los problemas más complejos o de mayor dimensión. Son características más deseables para aplicaciones paralelas. Más poder de cómputo, mayor velocidad de comunicación, mejor rendimiento del sistema en general, en forma teórica. Hay que ver si se logra o no se logra. Para eso son las mediciones. Bien, evaluación de desempeño y tiempo de ejecución. Acá es una definición también. El tiempo total de ejecución se utiliza habitualmente como medida del desempeño. Entonces, yo tomo un programa modelo, dos matrices que se multiplican. En una máquina lo hago, o en una red lo hago a cierta velocidad por segundo, y cuando lo mido en otro ambiente, en otra red, bueno, tardo más o tardo menos. Por eso hay que poner a este señor con el lápiz en la oreja acá que está tomando nota y cronometrando, ¿no? En realidad se ponen sistemas que trabajan, digamos, en forma de procesos solapados que están midiendo, determinando cuándo arranca y cuándo termina el proceso y te da el tiempo exacto. Entonces, el mismo programa lo corres con el mismo prueba en otra red o en otro contexto o en otro momento en la misma red y vas a poder observar si los rendimientos mejoraron o empeoraron. Bien. Es útil para, es simple de medir, ponele, hay que montarlo todo esto. Es útil para evaluar el esfuerzo computacional requerido para resolver un problema. Por ejemplo, todo el tiempo en el top 500 que accedí hace un rato, son las grandes supercomputadoras internacionalmente logradas que tienen una cierta performance. ¿Cómo se miden esas performances? Bueno, se pone en una hora a ejecutar procesos en forma masiva y dice, bueno, nosotros en una hora ejecutamos una cierta cantidad de teraflops. Pues la máquina que mayor cantidad de teraflops ejecute en una hora o en un minuto va a ser la más veloz de todas. Y bueno, después nos ponemos a observar qué se mejoró de esa arquitectura. Bueno, tiene una categoría nueva de placas de fibra óptica. Ponele, no sé. Tiene implementado el nuevo Intel Sarasa, que salió ayer. No sé. O que es una infraestructura de clúster donde se están usando, por ejemplo, como vimos por ahí, consolas de juego Xbox. No sé, ¿qué se le ocurre? El modelo de performance que se utilizará en el curso considera
como medida fundamental el tiempo de ejecución. Es lo mismo que vemos con la aceleración máxima que puede lograr una CPU, de una máquina de un solo procesador. Por ejemplo, cuando hay multiprocesador, la forma de medir ya es diferente. ¿Está? Pero para entenderlo, vayamos a una máquina incipiente con un solo procesador. Bueno, formulitas, modelos de performance, métricas, con función del tamaño del problema, hay que analizar de qué problema se trata, y para comparar tendrían que ser todos parecidos. Procesadores disponibles en la arquitectura, número de procesos, acá la letra que identifica cada uno, ¿no? Y otras variables dependientes del algoritmo y o características del hardware sobre el que se ejecuta. Entonces tengo el tiempo total, va a depender de una función en base a el problema que quiero resolver, la cantidad de procesadores que voy a implementar y el número de procesos que se van a necesitar. Y otras cosas más que por ahí ponemos en la medida de ese rendimiento que queremos lograr. Entonces, un tiempo de ejecución de un programa paralelo se podría medir como el tiempo que transcurre entre el inicio de la ejecución del primer proceso hasta el fin de la ejecución del último proceso. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a ser el tiempo total? La suma de los tiempos de cada proceso, desde el primero hasta el último. ¿Bien? Y acá, ¿qué va a considerar? ¿Vieron que el microprocesador tenía tiempos muertos, procesos NOP? Pues también la comunicación, hay pérdida de paquetes, todo eso está considerado. Porque acá en el medio, vos estás metiendo todo en la bolsa. Si este proceso se ejecuta en un procesador, este en otro, este en otro, este en otro, no sé, o en una computadora está distante una de otra, al analizar el tiempo completo de todos los procesos, estás analizando también el tiempo de comunicación, la performance en general de la comunicación entre los equipos también, no solo la capacidad de ejecución. ¿Me explico? Pones todo en la bolsa. Y después tenés la posibilidad de implementar tareas ejecutadas en tanta cantidad de procesadores, ¿no? Tiempo de procesador, cantidad de etapas correspondientes. Esto acá está hablando de, cuando habla de etapa, habla de pipeline. Tiempo de procesador y en la etapa correspondiente. Estadísticas sobre utilización de recursos. Entonces, empezás a jugar ahí, tenés que tener la sumatoria, esta es fórmula sumatoria, 1 sobre P, donde P dijimos que era, bueno, entra a descifrar toda esta historia. No se enloquezcan. Esta es una idea, no es que se mida así, exactamente así. Es una idea de que hay recursos que intervienen, que tenemos que entender cómo están en juego y a la hora de implementar procesos, los tiempos va a ser la suma de los tiempos de cada nodo, por ejemplo. Hay que ver cómo es la arquitectura, porque desde el punto de vista de los sistemas operativos, podemos tener un sistema operativo distribuido, una máquina que hace de administrador de tareas, es quien dice lo que hay que hacer, ordena los trabajos entre el resto de las máquinas de la red, y si tiene tiempo libre también ejecuta tareas en sí misma, en su propio procesador, colaborando con el sistema general. Entonces, para analizar esto tengo que saber cómo está funcionando la red, cómo está configurado la arquitectura donde trabajo, donde quiero medir la velocidad. Bueno, más conceptos de latencia en cuanto a tiempos del cómputo. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? El tiempo de cómputo depende de la complejidad y dimensión del problema. Tengo que analizar en el caso concreto que quiero medir. Estos son conceptos a nivel general. Por lo tanto, quedémonos con la idea de que interviene. ¿Está? Equipos, cableados, protocolos, con eso. El tiempo de cómputo depende de complejidad y dimensión del problema, del número de tareas utilizadas y de las características de los elementos de procesamiento, hardware, como si son todos iguales los equipos, por ejemplo, como dije recién, un clúster de Xbox, ¿son todas iguales? ¿Son distintas versiones de Xbox? Pues lo ideal sería que sean heterogéneas, todas iguales. Si yo pongo determinada arquitectura de computadoras en clúster, lo ideal sería que fuesen todas iguales. ¿Bien? ¿Y cómo es la dedicación? Si tienen rondas de ejecución, si tienen
exclusiva dedicación al procesamiento, si además de el trabajo en forma distribuido, tiene otras tareas que hacer. Por lo tanto, hay tiempos que van a dedicarse no a lo que quiero medir, sino a otro tipo de funciones. El tiempo de comunicación depende de localidad de procesos y datos. Comunicación inter e intraprocesador, canal de comunicación. Entonces acá, si es un solo equipo, si es una red, pues dónde están las máquinas, qué distancia, cómo es la comunicación entre las máquinas, cómo son los protocolos. El medio físico es Wi-Fi, es aire, el medio físico es cableado de cobre, es fibra óptica, es de oro, no sé. El costo de comunicación interprocesador será el tiempo necesario para el establecimiento de la conexión. ¿Le suena latencia esto? Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de transferencia, tiempo de establecer la conexión. Bueno, acá hay algo que tengo que contar. Cuando yo me cruzo en la calle con alguien y le quiero decir algo, ¿qué es lo primero que le hago? Un saludo, ¿no? Pues cuando se establece una comunicación entre dos dispositivos, uno tira un llamado, el otro dice recibí tu llamado, entonces ahí se establece la comunicación y empiezan a transaccionar. Entonces hay un protocolo de conexión. Entonces hay una latencia hasta la primera conexión. Después hay un tiempo de transferencia durante todo el proceso que vos querés medir. Con el tiempo que dure la ejecución del proceso distribuido o paralelo. Hasta que se establece la comunicación podemos medir una latencia y después dependerá del proceso que se va a ejecutar, en los tiempos que demanden la transferencia de los datos que se van a ejecutar, se ejecuten y devuelvan el dato para evaluación final. Entonces se pueden dividir estas latencias de comunicación interprocesador en distintas instancias. Para enviar un mensaje de tanta cantidad de bits se requiere un tiempo de latencia, la que ya conocés del medio físico, más la cantidad de los bits transmitidos por T sub TR, donde T sub TR es el tiempo necesario para transmitir un bit. Una medida. Bien. El tiempo en estado ocioso es consecuencia del no determinismo de la ejecución. Minimizarlo debe ser un objetivo de diseño. Claro. Lo mismo que la instrucción no del microprocesador, acá lo que tenemos que tratar de no tener, y si lo tenemos que sea lo menos posible, un tiempo ocioso en la comunicación, en el procesamiento, en el almacenamiento, en todos los ítems que tienen que ver en esta transacción y comunicación a nivel paralelo. Ya sea multiprocesador o multicomputador. Vamos por la diferencia ya. Multiprocesador, un solo equipo con varios procesadores. Multicomputador, una red de interconexión con varios computadores. Iguales o no, no sé, habrá que ver. El tiempo de ejecución. Bueno, el tiempo de estado ocioso, minimizarlo. Los motivos. Los motivos que generan los estados ociosos. Ausencia de recurso de cómputo. Me falta un recurso. Una máquina está fuera de servicio, se está reiniciando. Una máquina está... no se me ocurre ahora, tiene todos los canales de comunicación ocupados, no se la puede contactar, está recibiendo datos de otro lado. Ese tiempo hay que sincronizarlo. Ausencia de datos, por ejemplo, pongo un canal de comunicación, tiene el concepto de buffer, tengo un buffer muy chico, muy grande, donde tengo que esperar que se vuelva a cargar para que empiece a operar. O a medida que llegan los datos, empieza a transmitir. Depende, hay que analizar eso. Entonces, estos son motivos por los cuales yo tendría tiempos ociosos. Una solución técnica sería lo que se llama concepto balance de carga.
Bien. El balance de carga, es decir, quien está planificando las tareas tiene que tener este concepto. El sistema operativo tiene que tener este concepto para la gente del sistema operativo. El balance de carga, digamos, tiene que decir, no puedo yo planificar en una sola computadora o en un solo procesador mayor cantidad de tareas que el resto. Compañeros de trabajo, un escritorio tiene una pila de papeles así y el otro tiene 2 o 3 hojitas nada más. Y se pone a jugar con el teléfono los videojuegos. Y el otro tiene horas extras para poder atender sus tareas. Hay un mal balanceo de carga, ¿correcto? Encima, el que no hace nada gana más que el otro. Total injusticia. El concepto de justicia acá también existe en estos nombres, ¿no? ¿Quién va a garantizar la distribución y el balance de carga? Bueno, los protocolos, el sistema operativo, la forma en que se interconectan equipos. Si yo pongo un equipo viejo en una red, estamos hablando de multicomputadores, donde la arquitectura no es homogénea. Un equipo viejo conectado en una red de alta performance, pero con equipos nuevos, con equipos viejos, y le doy la misma cantidad de tareas a todos, pues el equipo viejo se va a recalentar, va a tener un mal funcionamiento, por lo tanto, yo tendría que saber que los elementos que estoy utilizando como recurso de cómputo es diferente, no es homogéneo, por lo tanto, tendría que tender a que sea homogéneo. Bien, tanto los canales de comunicación, las placas de comunicación, el hardware de comunicación, switch, router. Bueno, hoy empecé a hablar de esto y después me fui para otro lado. Switch de capa 3 es un switch que tiene funciones de router incorporados. O sea, no es un switch que solo replica, sino que también puede distribuir paquetes a modo de router. Es un router switch o switch router. Pero digamos, cuando estudien esto, primero tengamos el concepto de switch, el concepto de router, y después vayamos al concepto de híbridos, porque si no nos volvemos locos. Bueno, y acá hay mejoras que se pueden lograr en todo momento, que se llaman speed up, que es la aceleración, pero en concepto de toda la estructura de la mejora de performance y de rendimiento. Hay una medición que es del tipo absoluto, tiempo cero, tiempo n, conceptos generales que están buenos tenerlos. Cuando escuchen hablar de speed up, es aceleración. Ven que está el concepto de justicia acá. Cuando voy a calcular el speed up, la aceleración, hay que buscar el mejor algoritmo serial disponible, o el mejor conocido, o lo mejor que esté al alcance de la mano, ¿sí? En caso de no existir una cota inferior para su complejidad. Debe analizarse el hardware disponible. Tenemos que definir máquinas heterogéneas. Hay que tener en cuenta que hay pérdida de paquetes, hay sincronías y asincronías, donde equipos están fuera de línea. Ya está. Esto que aparece acá es un concepto de benchmark. Benchmark es lo que sería un concepto de estadística para la medición de la mejora de las arquitecturas. Bien, eso sería lo referido a benchmarking en cuanto a estadísticas de desempeño. De benchmarking, creo que nos vamos para otro lado. Referencia que se usa para hacer comparaciones, perfecto, pero ven, acá hay un ámbito financiero también. Benchmarking financiero, que se refiere a estadísticas de finanzas, pero también desde el punto de vista computacional hablamos de benchmarking o benchmark cuando mencionamos estas características de las redes paralelas. Porque la fórmula no es una única fórmula para medir aceleración, mejora de rendimiento. Podríamos acordar una fórmula que sirva para comparar nuestra red de acá en adelante y tener en cuenta si estamos mejorando el rendimiento, empeorando el rendimiento, bueno, y poder analizar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Darnos cuenta ya está bueno.
Con respecto a la mejora de la velocidad o speed up, al medir los tiempos de ejecución debe considerarse la configuración de la máquina paralela utilizada. Esto ya lo dijimos en otro momento anterior. Una comparación justa para calcular la aceleración absoluta, utilizar el mejor algoritmo, lo que está al alcance disponible. Hay que considerar el hardware que se está utilizando, los coeficientes, el tema de la sincronicidad, medidas estadísticas y el tema del benchmarking, que es por donde me divagué hace un ratito. Algoritmos diseñados para comprobación de benchmark. Esto mismo que está acá es lo que estoy buscando para poder medir en el Linux del clúster propuesto, porque tenemos una clase donde quiero mostrar el clúster en una máquina virtualizada. Por ejemplo, en VMware que instalé ayer, y conectar 3 máquinas y ejecutar un benchmark, sí, que mida, para no estar yo controlando a mano, que me puedo equivocar, el tiempo que le lleva al sistema y a las máquinas en clúster ejecutar determinada tarea. Lo ideal sería tener un avance constante, lineal, al utilizar cierta cantidad de procesadores y obtener un factor previsible, digamos, una mejora. A ver, entonces decir, bueno, miren, si ponemos tanta cantidad de dinero, yo les puedo asegurar que con tantos procesadores o tantas máquinas en clúster, o mejorando el cableado a fibra óptica en toda la red, o teniendo en cuenta los factores de hiperconvergencia, busquen esto, hiperconvergente, tecnología hiperconvergente, voy a lograr una cierta mejora, un factor determinado de mejora. Esto, si yo tengo mediciones, esto se puede decir en una reunión de directorio, por ejemplo. Vos podés, teniendo mediciones conocidas, poder garantizar una cierta mejora en la comunicación, en los correos, en transacciones, en los backups. A mí hacer un backup de una máquina completa me lleva un backup full, por ejemplo, en algunos casos 12 horas. 28 horas me llevó en un momento, según la configuración que teníamos de Exchange, hacer un backup full de una máquina que está en funcionamiento y que nunca se detiene, como les decía el otro día. Es mortal eso hay que mejorarlo. Entonces, ¿qué hubo que trabajar? En la arquitectura interna del servidor. Hubo que hacerlo distintas funciones en 2 servidores que son colaboradores, digamos, y se reparten la tarea con balance de carga. Entonces, la realidad no es tan así, no es tan directo como se propone acá, pero te va a dar una idea de por dónde vamos. ¿Sí? O sea, agregar más procesadores no garantiza una medición de mejora determinada. O sea que podemos llegar a observar que en vez de agregar 10, agregando 100, no sé, doy una grosa explicación para que se entienda, recién a partir del equipo 101 obtengo realmente un factor que dice, mejoramos acá. ¿Está bien? Entonces ya no va a ser la inversión de 100.000 pesos, sino la inversión de 3 millones de pesos para obtener un factor P de mejora en X aspecto de mi red. En ciertos casos es posible obtener valores de speedup superlineal. Bueno, hay que ver acá qué caso, ¿no? Donde hay ciertas características que realmente pueden hacer una mejora sustancial. Acá hay una idea de lo que es lineal, lo que es sublineal y supralineal. No sé si se había entendido en el ejemplo anterior, pero yo tengo una medida lineal que sería una media, un crecimiento homogéneo. Entonces, determinadas inversiones no hacen una mejora. Entonces, por ahí tengo un rendimiento sublineal a lo que estoy esperando y algunas mejoras por ahí realmente son significativas en determinado momento. Estamos hablando de cantidad de procesadores o nodos completos, computadoras completas, de un grid computing, por ejemplo, un clúster, comparado en cuanto al rendimiento de velocidad logrado. ¿Qué pasa? Hay algunas situaciones donde la mejora no es tan observada y hay ciertos motivos que impiden esta mejora. Entonces, las comunicaciones pueden ser un problema, ¿bien?
El crecimiento del intercambio de datos, la pérdida de paquetes, como me está pasando a mí en la red ahora, problemas de sincronización, y esto es algo de lo cual no se zafa. Hay ciertas tareas que no se pueden subdividir en subtareas. Entonces, por ejemplo, si hablo de un procesador, pues lo va a hacer ese procesador. No puedo dividirlo en tareas más chiquititas para que se conviertan en hilos, por ejemplo. Solamente es un proceso y lo tengo que poner a trabajar y esperar a que termine. Entonces eso me va a bajar el speed up. Digamos que la mejora va a hacer que eso no implique una mejora. ¿Por qué? Porque no es paralelizable. No lo puedo subdividir en problemas más sencillos. Y algunos cuellos de botella del hardware, del mismo hardware que yo tengo. Por ejemplo, hay ciertas velocidades de los equipos que son 10, 100, 1000. O son de 10, son de 100 o son de 1000. Entonces, si yo tengo el 80% de la red con switch que trabajan a 1000 megabits por segundo, pero en determinado momento sí o sí pasa por un switch de 100, ¿qué va a pasar? Tengo un cuello de botella. Entonces, toda la mejora que tengo en la red, hasta que no cambie esos equipos que hacen el cuello de botella, no va a mejorar el speed up. Entonces, ¿cuál va a ser mi tarea? Encontrar dónde se producen estos cuellos de botella. Tener inventario de todos los equipos que intervienen en mi red. Tener inventario perfecto de que todos los equipos que están en mi red LAN son de 64 bits, salvo que necesite sí o sí tener algo de 32 bits. Pero debería tener equipos de 64 bits por todos lados. ¿Por qué? Tema seguridad, parches, que ya no están contempladas las actualizaciones, o sí, no sé, dependerá si es Linux, si es Windows. Hay muchos factores, pero si yo no conozco dónde estoy interactuando, si yo no salgo a caminar la empresa y a conocer cómo está, desde una oficina no vas a conocer todo esto. ¿Entienden? Necesitas salir a hablar con la gente, ver cómo están las instalaciones, ver el estado de los cables. ¿Está bien? Si un cable UTP vos lo dejás al sol, ¿qué te pensás que pasa? Te dura un tiempo y se abre, se resquebraja el plástico. Llega un momento que el cable queda expuesto a la intemperie, lo afecta la lluvia, el sol, ¿está? Y vos Se degrada. funcione, no va a funcionar, va a funcionar un tiempo. Se degrada, perfecto, ¿correcto? Profe, overhead era como sobredimensionamiento, como mucho. Vamos a buscarlo. Overhead en informática. Porque depende de la rama donde estás viendo a lo que se refiere. En informática, sobrecosto es el exceso de tiempo de computación. Podría ser eso, pero no sé si se refiere exactamente a eso. Quiero encontrar acá. Rosario, tecnología informática. Hay un diccionario de informática, ¿sabían? Sobre todo los términos en inglés. Tiempo de procesamiento empleado por el software del sistema. Carga, sobrecarga. Sobrecarga para mí. En comunicaciones, información adicional o empleada como elemento de control. Esta sobrecarga puede llegar a afectar el rendimiento y capacidad de la línea. Esto es sobrecarga para mí, es overhead. Bien. En algún caso puede ocurrir, esto sería cuando la mejora, la inversión no produce mejora. Vos invertís, agregás más computadora o más equipo de cómputo y no hay una mejora en la performance, porque por ahí la mejora va por otro lado. El speed up se mejora no con procesadores, sino con mejorando la comunicación, teniendo en cuenta otros aspectos del sistema. Por eso nunca hay que dejar de perder de vista el todo, el sistema. Bien. Y hay conceptos que están, bueno, eficiencia computacional. Esto puede servir a nivel servidores, sala de servidores, depende de la tarea, ¿está bien?
Yo tengo una granja de servidores que hacen un par de tareas específicas y por ahí está bueno medir, pero cuando yo tengo un data store que hace 500.000 cosas, donde está todo ahí en un solo lugar, porque es lo único que hay, es difícil entrar a medir. Podrías aislar por ahí el correo, si está en máquinas físicas aislado, como lo tengo yo, y por ahí sería interesante ver rendimientos. Pero si el correo está en un servidor que además tenés el DNS, tenés el DHCP, servicio de internet, en todo en un solo servidor, es difícil medir todo eso. Podés medir el todo, pero no en particular el correo, por ejemplo. Acá hay una fórmula con respecto a la medición de la performance computacional o eficiencia computacional. Se refiere a, déjenme ver, un valor normalizado de la aceleración, ¿no? Entre 0 y 1, según la cantidad de procesadores utilizados. Es una medida relativa, o sea, hay que ver si te sirve, que permite la comparación de desempeño en diferentes entornos de computación paralela. Bien, valores de eficiencia cercanos a 1 identificarán situaciones casi ideales. O sea, quiere decir que si yo, esa performance, está aproximándose a 1, voy por buen camino. Si sigo en 0, olvídate que no estamos avanzando. Bien. Bien. Bueno, un montón de cosas más que por ahí podemos seguir la clase que viene. Déjenme ver por dónde voy el PowerPoint. Estamos en la 36, no llegué ni a la mitad. Ah, lo demás es mucho gráfico. Ya son las... Upa, vamos a ir cortando. Bien, disculpen, se me pasó la hora. Continuamos desde acá. Estamos en Speed Up. La clase que viene redondeamos con